Mari con Puché, aquí estamos de nuevo. Este vendría siendo el segundo Kimelun Felei, de lo que corresponde a Rogalou Kleñé. Ya les había comentado, Rogalou Kleñé significa quédate en tu casa. Mai, les había prometido las consonantes, ya después de las vocales. En el Mapudungun existen, digamos, 18 consonantes, ya, pero hoy lo que les quiero explicar es que la diferencia, digamos, en sonido o fonética entre las consonantes y el español. Entonces, por ejemplo, aquí hay una diferencia importante, ¿ya? Para que la podamos ver el día de hoy. Estas vendrían siendo todas consonantes, excepto una, que sería la que les había explicado yo en el video anterior. La vendría siendo una vocal, ¿ya? Pero vendría siendo, digamos, estaría dentro del marco de lo que se conoce, digamos, ¿cómo se dice? Lo que sonaría diferente del español. ¿Vale? Así que lo vamos a ver hoy. Ya. Así que lo único que les voy a pedir, Feulama, es que nos concentremos solamente en esta parte. ¿Ya? Solamente en estas. Después les voy a explicar qué es lo que hay de aquí hacia abajo. ¿Ya? Que eso va a ser así como para poder practicar. Ya nos vamos a concentrar solamente en estas. ¿Ya? Esta ya la practicamos. En caso de que te hayas topado con este acento, con este video, y no sepas lo que explicamos la vez anterior, vayan a Kimelun Quiñe, que tengo entendido que está en la página, ¿ya? Así que ahí lo pueden ir siguiendo. Kimelun Quiñe, clase 1, y este sería Kimelun 2 o Kimelun Epu Felei. Entonces vamos a ver, estas son diferentes, como les decía, del español, de lo que conocemos como español. Felei, ya. Entonces estaría la R que conocemos, ya. La R. Esta R en realidad no sería así desde la perspectiva del Mapudungun. Mai sería ¿Cómo pronunciamos esto? Habría que encorvar la lengüita hacia el paladar, ¿ya? Al menos esa es la forma que la conocemos, ¿ya? Entonces sería quizás sería bueno ponerle aquí, sería como el abecedario, desde el abecedario del Mapudungun sería así, se pronunciaría así. Entonces vamos a practicar, ¿ya? Yo aquí puse las vocales y la sexta vocal, ¿vale? Entonces vamos a pronunciar así. Ra. Recuerden, la lengüita hacia el paladar. Ra, re, ri, ro, ru, r. ¿Ven que suena importante pronunciarla así? Sería la r, ya, desde el Mapudungun. Porque R todos la conocemos, desde el español la conocemos como R, pero sería bueno practicarlo así desde el principio, así. R, ra, re, ri, ro, ru, r. ¿Mai? Feli. Entonces, la que sigue sería la W, que la conocemos también, ya, pero esta sería como
nuestro Kimelfe, nuestro profesor, nos explicaba que la W o la U se pronuncia como una G muy arrastrada, ¿ya? Para ejemplificarlo desde el español, existe una castellanización de lo español, que sería la HU. No sé si ustedes han visto eso, la HU es la castellanización de esta consonante, ¿ya? Sería O, OA, UE, UI, UO, U, U. ¿Feliz? Practiquemos una vez más. OA, OE, UI, UO, U, U. Entonces sería, es como la H, pero bien arrastrada, es como una G, como explicaba el kimchi, pero arrastrada. ¿Vale? Ahora es súper importante considerar, por la mañana, lo siguiente. Ya, nosotros le estamos explicando desde esta perspectiva, ya, hinchémosle pan, buen mapumeo. Ya, yo actualmente estoy en Buin. Ya, es súper importante que ustedes consideren la diferencia o su territorio al momento de aprender Mapudungun. Ya, porque nosotros en este aspecto, por decirlo así, geográficamente estamos ubicados en el Picus Mapu. Ya, pero por ejemplo, esta consonante no va a sonar igual si usted está en Lafken Mapu, en la Tierra del Mar, o está en Wiji Mapu. ¿Mai? Así que eso es importante considerar, las diferencias dialectales que existen. ¿Ya? Pero como les decía, lo practicamos así, lo practicamos una vez más. OA, UE, UI, O, U, U. Feliz. Aquí viene la TR. Ya que esta, digamos, en esta escritura unificado se escribe de esta forma, pero también la van a ver de la siguiente forma. La van a ver una TX y la van a ver como una X solita, ya según los otros grafemarios, ya Ranileo y Asumchef. Feley, entonces esta sería también respetando la perspectiva desde el Mapudungun, sería sh. No sé si han escuchado decir trabajo o 33. Es parecido, ¿ya? Entonces sería sh. Recuerden que yo les explicaba en el video anterior que la pronunciación de la U era la T, perdón, la sonrisa con los dientes juntos, sería sh. ¿Vale? Vamos a practicar, sería sha, she, shi, cho, shu, sh. ¿Vale? Caquiñe. Sha, she, shi, cho, shu, sh. ¿Vale? Entonces, pasamos a la D o D. ¿Vale? Esta D es diferente desde el español. ¿Por qué motivo? Porque es una D que se pronuncia entre dientes. Entonces hay que poner la lengüita entre los dientes. Sería como algunos diccionarios de Mapudungun lo explicaban así, pronunciarlo como una Z española, como hablan en España, como una Z española, que es una D pero entre dientes. Y por ejemplo, ustedes en otras formas de escritura la van a ver como Z.
Entonces sería ¿mai? Entonces, siguiendo este patrón, vamos a practicar también, ¿vale? Sería ta, te, ti, to, fu, th. Ta, te, ti, to, fu, th. ¿Mai? Espero se comprenda todo hasta ahora. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a pasar a la doble L. ¿Ya? También se pronunciaría así. Esta doble L, nosotros en español la conocemos así como ya, ye, yi, ya. Es similar, pero es un poquito más suave. ¿Ya? Por ejemplo, es como... Es más suavecita. No es tan ya, ye, yi. Es ya, ye, yi, yo, yu, yi. ¿Ah? Ya, ye, yi, yo, yu, yi. ¿Vale? Por ejemplo, no conocemos yayin. Entonces se escribe con doble L, pero es yayin. Es muy suavecita. ¿Vale? Yayin es araña. ¿Vale? Para los que no saben. ¿Vale? Y esta sería la más, de alguna manera, la más compleja, o la que me han dicho que es un poco más compleja, pero con práctica se puede llegar a pronunciar bien. ¿Vale? Ahora, la NG es una consonante que todas las veces que ustedes las vean en el Mapudungun se pronuncia de la misma forma, ya porque desde la perspectiva del español uno la pronuncia separada, ya. Entonces no, acá ustedes digamos la parte trasera de la lengua ustedes la llevan a la garganta, sería les voy a mostrar las veces que he levantado mi lengua. Sería como una ñ pero gangosa. Ya, quizá es poco, no sé, es un poco ordinario decirlo, pero así se pronuncia. Es una ñ gangosa. Entonces, súper importante. Ustedes la pronuncian así. Ya, acuérdense, levantando la parte trasera de la lengua a pegar la garganta. Y recuerden, es como una ñ, pero gangosa. Sería nga, nge, ni, ngo, ngu, ng. ¿Vale? Nga, nge, ni, ngo, ngu, ng. Recuerden siempre la sonrisa. ¿Ya? Kakiñe. Nga, nge, ni, ngo, ngu, ng. ¿Vale? Nge vendría siendo ojo. Ojo. Nge. ¿Ya? Entonces, eso, ¿qué más podríamos decir? Por ejemplo, está en la NG, está nge, ojo, en la doble L está yayin, que lo vamos a escribir.
yayin, yayin. En la t estaría tomó. Tomó. Acuérdense la lengua entre dientes. Tomó. Tomó. Tomó es mujer. ¿Ya? La sh sería, tendríamos el trapi. Chamanta trapi. Trapi es ají. ¿Mai? La U tendríamos, es un poquito larga la palabra, así que voy a guardar aquí. Sería one. Mira, aquí practicaríamos dos. Miren, súper importante por la mía. Estaría la W, la NG que practicamos y estaría la E. Sería wanglen. 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 Chamanta wanglen es estrella. ¿Ya? Y la R. En este momento no recuerdo una que comience con la R, pero por ejemplo está Cara, que es pueblo. Cara. ¿Vale? Entonces toda R que ustedes vean en el mapa, como les decía, es con la lengüita hacia el paladar. Cara. ¿Mai? Feley. Entonces, esto fue lo que yo les expliqué. En los videos siguientes, lo que quiero explicarles también van a ser las otras partes del abecedario, quizá un poco más completo, pero esto es como lo diferente del español. Entonces, en su momento yo les había explicado de que es súper importante de que ustedes se olviden del español. Yo creo que hoy tenemos que olvidarnos también del español. ¿Feley? Ya, así que eso por la mañana. Ahora, esta práctica, ya, yo creo que es súper importante, y les digo desde mi experiencia personal, es súper importante la práctica. ¿Por qué? Porque practicamos con todas las vocales, y estamos practicando la consonante que suena diferente. Entonces, tanta práctica va a hacer que nosotros soltemos nuestro zungun, nuestro hablar. ¿Mai? Y por ejemplo, esta técnica, parte de ella la explicó un Kimelfe, y el Kimelfe Víctor Karilaf. El Kimelfe también fue muy buena su idea, así que lo más importante es que lo practiquen ustedes de esa forma. Así que eso por la mía. Feimuten, pero callar.